Dios, la Biblia y la realidad. Todo el mundo parte de unos supuestos de que a la hora de entender la realidad, si parte del supuesto de que Dios existe, que se conoce a sí mismo y se ha dado a conocer a lo largo de la historia hasta ahora, por mediación del lenguaje que se comunicó con sus criaturas como Adán y Eva, se manifestó en forma humana en la persona de Jesucristo, y nos ha escrito un libro cogiendo personas para inspirarlo, nos da el conocimiento de la realidad en ese libro. El que parte del supuesto de que de algunas mitologías, de dioses que no son como Jesucristo, que son personajes históricos, Jesucristo personaje histórico, pero las mitologías son ficticias. Y como parte del supuesto de que todo al principio fue el azar, el Big Bang, la explosión, sin intervenir ninguna inteligencia. Entonces, a la hora de entender la realidad, la va a entender diferente a los otros supuestos. Yo parto del supuesto de que Dios existe, se conoce a sí mismo y se ha revelado y se ha dado a conocer en un libro, que es la Biblia. Se dio a conocer a través de los profetas, de Jesucristo, Dios hecho hombre, y nos dio en ese lenguaje escrito que lo inspiró, cogiendo 40 personas para inspirarlo. Ahí nos explica el origen de la realidad. Él, en principio, dice que Dios existía. En principio creó los cielos y la tierra en Génesis, y que más adelante le van informando que Él es un Dios y que es espíritu, que no es el universo. Después dice que creó en 6 días, no millones de años, porque dice en Éxodo 20, en 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, porque en 6 días hizo Dios el universo. Entonces, la realidad que es, desde la perspectiva del Dios de la Biblia, que es la que me convence a mí, como cristiano evangélico pentecostal, es que todo lo que vamos observando por el método científico, que no conocemos el ser humano al no tener una mente infinita ni haber creado un universo, ve lo que está fuera de sí mismo, o sea, digamos los árboles, animales, las plantas, los astros, etc., los observa, los estudia, los analiza, hace experimentos y va conociendo eso que no ha puesto él. Y luego usa el pensamiento para almacenar en la memoria lo que va recibiendo por los sentidos y las reflexiones. Entonces, la realidad que presenta el Dios de la Biblia es que todo lo creó él y lo creó bien. Pero el ser humano, al tener voluntad, libre albedrío, puede estropear lo que Dios le ha dado. Tanto puede estropear su cuerpo, como puede razonar mal, puede tener trastornos psicológicos, puede tratar mal al prójimo, al medio ambiente, y de ahí viene el desorden. Hay orden y desorden. Dios crea el orden, pero el desorden viene por... Entonces, la realidad de Dios es que Dios existe, entre personas, creó los ángeles, que existen. Yo entiendo personalmente que algunos de estas dicen extraterrestres, pues probablemente son ángeles caídos porque hacen el mal. Y también hay ángeles buenos, por supuesto, que tienen la capacidad de parecerse. Si son espíritus, pues pueden aparecerse como Dios, que es espíritu, puede aparecerse en forma humana, como lo hizo una persona de Jesucristo. Después, existe la realidad de los seres humanos. Los seres humanos son reales. También es real los animales, las plantas y lo que está fuera de la tierra, los astros. También habla Dios de hay un lugar que después de la muerte, por debido al pecado, salen de su cuerpo, su espíritu, su alma, y luego Dios los manda a los que se han reconciliado con Dios por mediación de Jesucristo para perdón de pecados, por el sacrificio que hizo, pues van a una ciudad que le llaman la Nueva Jerusalén, que está fuera de la tierra, que viene en Apocalipsis 6, y les ponen unas túnicas blancas hasta la resurrección de los muertos. Eso lo da como real Dios. Después, a los que no lo han aceptado, pues van en Lucas 16 a un lugar de tormento, su cuerpo se queda en la tierra, pero ahí su espíritu, su alma, que son sinónimos, sigue pensando, sintiendo, etc., y está atormentado hasta el juicio final. Cuando haga un juicio final, antes del juicio final, dará una resurrección de los muertos, cielo y la tierra nueva, y recibirán un cuerpo todas las almas, los que han estado en la ciudad del cielo y los que están en el infierno, en el Hades, que le llaman en Lucas 16. Y habrá un cielo y la tierra nueva, unos serán bajar a esa ciudad del cielo y bajar a la tierra, y ahí vivirán eternamente, y otros saldrán del infierno, del Hades,
recibirán un cuerpo, serán juzgados y serán condenados lanzados a un lago de fuego, como dice en Apocalipsis 21, y serán atormentados por los siglos de los siglos, como dice en Apocalipsis 20:10, los demonios y los seres humanos. Esa es la realidad que da la perspectiva de Dios. Y luego también la realidad es que la ética, la verdad absoluta sobre cómo tiene que ser la conducta humana, la tiene Dios y nos la ha dado en la Biblia, de cómo tiene que ser cualquier conducta, ¿no? En familias, eso, economía, política, como de educación, en psicoterapia, en psicología, psiquiatría, medicina, etcétera. Entonces, Él nos da la verdad absoluta, porque Él tiene la verdad absoluta porque ha creado un universo. El ser humano no tiene la verdad absoluta, va conociendo cosas que en el método científico son provisionales porque esto no lo conoce todo. Entonces, el conocimiento que tiene Dios como es absoluto son verdades que no cambian, son verdades absolutas siempre, sobre Dios, sobre los ángeles, sobre la economía, la política, el pecado, etc. Y entonces, la realidad que me convence a mí personalmente es la que da el Dios de la Biblia. Luego ya cada uno tendrá, como hay muchas, la persona tiene libre albedrío, pues a uno le convencerá otro tipo de perspectivas, pero si yo las he analizado y las veo fallos. Como por ejemplo el budismo o hinduismo, que dice que lo que está fuera de nosotros no existe, que todo es ilusión y que solo existe una conciencia cósmica, o en el hinduismo Brahma. Claro, si lo de fuera exterior a nosotros no existe, los objetos, los árboles, animales, etc., ¿para qué vas a hacer ciencias naturales? Entonces, las ciencias naturales empezaron con la perspectiva cristiana porque se daba por cierto que Dios había creado un universo fuera, que lo podíamos observar por los sentidos y por el método de observación y experimentación, y podíamos razonar y ordenar esos conocimientos en la memoria. Luego escribirlos en libros, etcétera, o enseñarlos en las escuelas y en las universidades. Entonces, la perspectiva de otras filosofías, yo las veo fallos, pero la perspectiva que da el Dios de la Biblia la veo de acuerdo a la realidad que estamos observando por el método científico y por la historia de la arqueología.